todos infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, donde hoy voy a explicaros el origen y la historia de la Guerra de los Hermanos. ¿Quiénes son Urza y Mishra? ¿De dónde salen? ¿Qué pasó en esa guerra? Antes de nada, recordaros que este vídeo está patrocinado por Wizards of the Coast. Sin ellos, nada de esto sería posible. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en la historia de la Guerra de los Hermanos. Los hermanos nacen en Argivia, el reino más al norte de la región de Terisiare. La región de Argivia se caracterizaba por sus gentes frías y astutas, además de tener un elaborado sistema político, en el que el control recae sobre la monarquía y la influyente nobleza. En esta región se encuentran muchos de los artefactos legados por el Imperio Thran, que poco a poco fueron encontrados por los arqueólogos argivianos y restaurados por sus herreros. Los argivianos eran personas muy características, pero se podría decir que también modernas y avanzadas. Hicieron uso de las tecnologías Thran que fueron descubriendo para su propio progreso. Como el resto de las regiones de Terisiare, se desmoronó con la guerra, pero tras la Edad de Hielo dio lugar a lo que conocemos como Nueva Argivia. De niños pierden a su madre, y su padre se casaría con otra mujer perteneciente a la influente clase noble de Argivia, pero que ignoraba y trataba mal a Urza y a Mishra. 10 años más tarde, el padre de los hermanos contraería una enfermedad, y antes de morir, les enviaría con una vieja amiga, Tocasia, que le debía un favor, quien adoptaría a los jóvenes como sus estudiantes en las excavaciones arqueológicas. A medida que fue pasando el tiempo, Tocasia les enseñó los aspectos básicos del artificio. Si de por sí los hermanos tenían personalidades bastante opuestas, siendo Urza más reservado y Mishra más abierto, estas diferencias se fueron ampliando con el tiempo a medida que crecían en las excavaciones. Mishra prefería pasar el día en la excavación con los arqueólogos, buscando artefactos de la civilización Thran, mientras que Urza prefería aislarse y experimentar con dichos artefactos. Fue así como Mishra entablaría amistad con los Falagi, una de las tribus del desierto. Urza fue clave para entender los descubrimientos que se hacían en la excavación, como las piedras de poder, que servían para contener maná y alimentar de poder la tecnología Thran, herramienta que utilizaron para restaurar el ornitóptero, una reliquia que ayudaría a los excavadores con su tarea. Tras este logro, Urza comenzaría a investigar la forma de desarrollar su propia tecnología como artífice. Sin embargo, el más significativo de los descubrimientos de los hermanos tendría lugar en las ruinas de Alcyon, la que en su día fuera la majestuosa capital del Imperio Thran. En la actualidad, solamente quedaban una serie de ruinas y una red de cuevas entre las que se encontraban algunos de los restos de la tecnología del imperio. Urza decidió llamar Koilos a esta red de cuevas, puesto que significaba secreto en alto argiviano. Estas cuevas, de hecho, guardaban un importante secreto, un portal al plano de Pirexia. Durante sus excavaciones en la cueva de Koilos, los hermanos encontrarían una piedra de poder muy poderosa, mucho más de lo que habían conocido hasta ahora, tanto que los atraería a ambos de forma inevitable, pero al tocarla, ambos fueron lanzados por el aire en una fuerte explosión, dando como resultado que la piedra de poder se dividiera en dos mitades, que quedaron bajo el control de cada hermano. Mishra llamó a la suya piedra de debilidad, puesto que le permitía debilitar a los demás, mientras que Urza llamó a la suya piedra de fortaleza, puesto que le permitía dotar de fuerza y poder. Ambos hermanos consideraban que la piedra debería ser suya y que su hermano no era digno de tener la otra mitad, por lo que inevitablemente se enfrentaron para conseguir la mitad que les faltaba. En este enfrentamiento se interpuso Tocasia, quien quería evitar que se hicieran daño o que destruyeran las piedras. Esto supuso el final de Tocasia, quien recibiría una herida mortal por el poder de ambas piedras enfrentadas. Tras la muerte de Tocasia, las excavaciones se quedaron sin una guía, por lo que acabaron desapareciendo, y los hermanos, ahora sin el amparo de Tocasia, dejaron la zona y marcharon a seguir sus propios caminos, culpándose el uno al otro de lo sucedido, lo que sería el inicio de la posterior guerra. Pero lo que no sabían es que su enfrentamiento con las piedras de poder había comenzado algo mucho más grande y terrorífico, ya que despertó el nuevo portal a Pirexia, abriendo de nuevo la puerta a la raza más destructiva del multiverso.
Jix era un demonio pirexiano y magistrado que servía como uno de los más altos tenientes de Yawgmoth. Aunque originalmente fue un humano perteneciente al Imperio Thran en Dominaria, y fue convertido en pirexiano por el propio Yawgmoth. Cuando el portal se abrió de nuevo, Jix tuvo la oportunidad de regresar a Dominaria, donde prepararía siervos humanos para allanar el terreno a una futura invasión pirexiana. Myrrha se dedicó a vagar por el desierto, dirigiéndose hacia Koilos, puesto que había algo oscuro en sus sueños que le atraía hacia allí. No dejaba de soñar con un lugar metálico, plano, sin vida. No consiguió llegar hasta Koilos, porque en su travesía fue interceptado por los Falagi, quienes le capturaron como esclavo y le arrebataron su piedra de debilidad. Mientras trabajaba como esclavo, fue reconocido por uno de los líderes de los Falagi, que lo recordaba de la época con Tocasia en la excavación. Aunque no dejó de ser esclavo, su amistad con algunos Falagi le consiguió el puesto de Raki, o maestro del hijo de Kadir, el líder de los Falagi. Una noche, Myrrha estaba teniendo sus recurrentes sueños con el plano de Pirexia, cuando se despertó porque el asentamiento estaba siendo atacado por una bestia mecánica que había surgido desde las arenas. Myrrha aprovechó la confusión para recuperar la piedra de debilidad, pensando que así podría enfrentar a la bestia, pero lo que descubrió fue que podía controlarla. El hijo del Kadir ascendió como líder Falagi y nombró a Myrrha su Raki, o hechicero personal, y juntos utilizaron a la bestia metálica para someter a todas las tribus del desierto bajo el nombre de los Falagi. Durante el proceso de conquista, la ciudad de Zegon fue la más difícil, puesto que tenían una forma de anular a la bestia mecánica de Myrrha. Fue aquí cuando entró en juego Ashnod, quien era conocida por su crueldad hacia los seres vivos, y que presentó a Myrrha su invención, un bastón que afectaba a los nervios humanos, que le permitió debilitar a los habitantes de Zegon para poder así negociar su rendición. Myrrha tomó entonces a Ashnod como su aprendiz, que posteriormente investigaría formas de unir carne y artificio como arma, creando los transmutadores. Por su lado, Urza llegó hasta Grog, donde puso sus habilidades en práctica haciéndose aprendiz de un relojero. Poco después, se anunció un concurso. Quien fuera capaz de mover una gigantesca estatua de jade a través del patio, se casaría con la princesa Kailabin Grog, la hija del señor de la guerra de Grog. Urza no tenía interés en el matrimonio, pero sí en el volumen de Thran, que revelaba algunos de los secretos de la civilización Thran que no habían podido desentrañar durante sus años en la excavación. Casualmente, este volumen estaba en manos del señor de la guerra de Grog, y cuando Urza lo descubrió, decidió acudir al concurso, donde, por contra de otros muchos candidatos que usaron la fuerza bruta, usó su ingenio para lograr el desafío, utilizando su invento, el Vengador, para mover la estatua. Si bien es cierto que el señor de la guerra no quedó del todo convencido con la victoria usando una máquina, sí se quedó encandilado por la promesa de más inventos por parte de Urza, así que le concedió la mano de su hija y también el título del señor Gran Artífice. Si bien es cierto que Urza principalmente ignoró a su mujer, quien, para sorpresa de nadie, odiaba a Urza y se centró en sus investigaciones, incluyendo nuevos recursos obtenidos del volumen de Thran para crear más ornitópteros y soldados yotianos, que formaban el grueso del ejército del país. En esta etapa, Urza toma como aprendiz a Taulos, de quien utiliza su conocimiento de los seres orgánicos para trasladarlo a la creación de armas artificiales. La Guerra de los Hermanos. Aunque los hermanos siguieron sus caminos por separado, era inevitable que poco a poco advirtieran el uno la presencia del otro, a medida que escalaban en poder en sus respectivas trayectorias. Ambos pensaron que lo mejor era poner fin a sus rencillas, pero sin embargo, estas negociaciones se interrumpieron por el ataque de un amplio número de ornitópteros que habían sido creados por Urza, pero habían sido comandados por el señor de la guerra Grog, quien moriría poco después a manos del líder Falagi. Tras estos sucesos, Urza ascendería a líder de Yotai y se reuniría por última vez con Myrrha para establecer la paz. Sin embargo, Myrrha aprovecharía esta oportunidad para convencer a Kayla de que robase la piedra de fortaleza de Urza y se la entregara, así como de que se acostara con él, en una nueva muestra de la necesidad de los hermanos de poseer todo lo que sus hermanos tuvieran. Urza se encuentra con esta escena en la que Kayla no está vestida y Myrrha está con ella,
escena que pondría en duda para siempre la paternidad de Harbin, hecho que perturbaría la mente de Urza durante años. Durante estos sucesos, el ejército Falaji, junto con las bestias mecánicas de Mirra, estaban destrozando Crow, asesinando a todos los habitantes. Lo único que Urza pudo hacer fue buscar un modo de escape para sus ciudadanos, mientras que las fuerzas de Mirra conquistaban la ciudad, dando inicio a la guerra abierta que se extendería durante 4 décadas. La guerra fue una sucesión de ataques por parte de ambos bandos que fue mermando y destruyendo poco a poco las diferentes regiones del continente, ya que tanto Urza como Mirra siguieron construyendo más y más máquinas de guerra. Urza, por su parte, construyó toda una línea de defensa con todos los recursos que su mente le permitió crear, entre las cuales se encontraban torres, minas y centrales de energía que abastecían su ejército y aumentaban sus recursos, a costa de las vidas y la naturaleza de su entorno. Con la ayuda de Taunos, su aprendiz, y Harbin, su hijo, Urza siguió desarrollando más y más sofisticadas máquinas que consiguieron derrotar a las fuerzas de Mirra que atacaron en la frontera de su ciudad natal. Inmediatamente después, Urza envió una ofensiva al territorio Falaji, que fue un gran éxito a pesar de que Taunos fuera capturado y torturado por Ashnod, de la que finalmente pudo escapar. La relación entre ambos fue más diplomática de lo que cabría esperar durante este encarcelamiento y desembocará en uno de los sucesos más importantes para el final de la guerra. En cierto punto, los principales enfrentamientos tuvieron lugar en la ciudad de Terisia, lugar en el que muchos de los habitantes exploraban un tercer camino, ya que no querían posicionarse del lado de ninguno de los hermanos. Por caprichos del destino, una antigua armazrán llamada Golgothian Silex cayó en manos de Feldon, un artífice de la ciudad. Las fuerzas de Mirra invadieron la ciudad, y entre ellos se encontraba Ashnod con sus transmutadores. En estos sucesos, Ashnod se hizo con el Golgothian Silex. Durante los últimos años de la guerra, los humanos manipulados por Jix, que se hicieron llamar la Hermandad de Jix, un culto de sacerdotes fanáticos de las máquinas, habían conseguido infiltrarse tanto en los dos bandos enemistados como en la unión del tercer camino. Jix se dio cuenta de que en el bando de Mirra había más cabida para la corrupción pirexiana, por lo que se dedicaron a envenenar la mente de Mirra con ideas y conspiraciones, haciendo que perdiera su confianza en Ashnod y la exiliara, convirtiéndose la hermandad en el consejo de Mirra. Sin embargo, la hermandad traicionaría a Mirra, llevándole ante Jix, quien le ofrecería más poder combinando carne y maquinaria. Harbin, que era mejor piloto que artífice, descubrió la isla de Argoth, aterrizando allí durante una tormenta. Este lugar parecía ser una gran fuente de recursos naturales, ya que era un lugar sin guerra habitado por elfos. Ambos bandos moverían sus fuerzas a esta nueva región, que quedaría devastada por la extracción de recursos y posteriores batallas, incluso dando lugar a la muerte de Titania, hechicera y protectora de Argoth. Cuando Mirra llegó a Argoth, no sabemos si por voluntad propia, como forma de ganar más poder, o si asesinado por Jix y sustituido por un constructo con su piel, comenzó a atacar a los lugareños con su nueva forma de vida pirexiana. Por su lado, Urza luchaba contra los argocianos, cuyas fuerzas militares consistían de elfos y pueblo arbóreos defendiendo su tierra. Urza fue claramente derrotado por los lugareños y Mirra vio la oportunidad de rematar a su hermano, debilitado por la derrota. Pero Urza, en lugar de escapar, pensó que era el momento de poner fin a la batalla, fuera cual fuera el resultado. Durante el feroz enfrentamiento entre ambos bandos, reinó el caos en el campo de batalla, puesto que las fuerzas artificiales de ambos ejércitos dejaron de responder a las órdenes de los hermanos, quienes finalmente se encontrarían en el campo de batalla. Durante su enfrentamiento, el choque entre ambas piedras de poder desemboca en una explosión mortal en el cuerpo de Mirra. Sin embargo, este no solo no muere, sino que apenas parece notar el golpe. Es entonces cuando Urza, al ver la maquinaria y el aceite saliendo de la herida de Mirra, se da cuenta de que su hermano ahora es más máquina que humano. Pero no hay mucho tiempo para pensar en esto, puesto que Jix había corrompido las máquinas de guerra de ambos bandos y por eso no estaban obedeciendo, sino que se habían vuelto en su contra. Es en este momento cuando Taunos, el aprendiz de Urza, le descubre el Golgothian Silex, puesto que lo había obtenido de Ashnod, con quien entabló una extraña relación durante su encarcelamiento y tortura,
ya que ambos consideraban que había que poner fin a la guerra entre los hermanos. Curiosamente, tras la guerra, Ashnod y Taunos acabaron teniendo una relación romántica. Ambos cambiaron respectivamente sus nombres por Nod y Dak, el mote con el que Ashnod llamaba a Taunos. Juntos formaron el Cónclave de Magos, un lugar donde estudiar magia y artificio rodeado por el laberinto de Ith. Urza tenía intención de retirar sus tropas y estudiar cómo correspondía el nuevo artilugio que había caído en sus manos, puesto que podía notar que ese poder escapaba a su comprensión. Sin embargo, no tendría opción cuando Mithra, esta vez fundido con uno de sus dragones mecánicos, se abalanzó sobre él. Urza escuchó los susurros del Sylex y lo activó dejando entrar todo su poder. La activación del Sylex se tradujo en una explosión cataclísmica que acabaría con todo: los dos ejércitos, la isla de Argoth, y afectaría a todo el continente de Terisiare, afectando las placas tectónicas, cambiando la geografía del continente y afectando el clima durante centenarios, provocando la llegada de la Edad Oscura y posterior Edad de Hielo. La explosión acabó completamente con Mithra y arruinó la invasión pirexiana, puesto que Jix tuvo que retirarse hacia Pirexia junto con algunos seguidores humanos. Para Urza, esta explosión debería haber supuesto la muerte, sin embargo, las piedras de fortaleza y debilidad se unieron a él, despertando su chispa de Planeswalker y convirtiéndose en sus ojos, cambiando de plano para volver brevemente a Dominaria más tarde, dejando a Taunos al recado de contar a su esposa sobre su ascensión y comenzando la que sería su obsesión con destruir Pirexia. Y así fue como terminó la Guerra de los Hermanos, una región destruida, millones de vidas cobradas, pero supuso una nueva esperanza para acabar con Pirexia. Y esto es todo por el día de hoy. Esperamos que os guste este nuevo formato de vídeo y, de ser así, comentadnos algo en los comentarios acerca del tema. Una vez más me gustaría darle las gracias a Wizards of the Coast por patrocinar este contenido y permitirnos seguir sacando estos vídeos. Recordaros, chicos, que tenemos un Patreon donde nos podéis apoyar de una manera un poquito más directa y recibir algunas ventajas, como poder ver los vídeos de manera anticipada. Y por último, recordaros que os podéis unir a nuestro canal de Discord. Cada día se organizan partidas de Commander y de D&D, y también podéis comentar algunas curiosidades sobre la historia tanto de Dungeons & Dragons como de Magic the Gathering. Y esto sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos, dadle like si os ha gustado, suscribíos si aún no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, infrecuentes!